Hola, bienvenidos a Solener, la mejor empresa de energías alternativas del mundo. Atención, vamos a explicar hoy cómo elegir un regulador de tensión para una instalación fotovoltaica del tipo aislado. En principio quiero enseñaros, si venís por aquí, os voy a mostrar qué sería una instalación aislada. La instalación aislada está basada en que nosotros estamos en el campo, en una situación exterior en la que no tenemos red eléctrica. Nosotros con el panel vamos a generar una energía, vamos a controlar con el aparato que se llama regulador la energía que estamos generando y la vamos a introducir en una batería para utilizarla a tiempo diferido, es decir, cuando nosotros queramos. Nosotros podemos sacar la energía de esta batería que de forma directa la podemos sacar en corriente continua, o podemos utilizar un inversor o convertidor para sacarla de forma de corriente alterna. Entonces la instalación típica de una instalación aislada, todas seguirían este mismo patrón: es captación de energía, control, vendrían dos hilos al regulador y de aquí dos hilos a la batería, guardaríamos esa energía y la sacaríamos, ya digo, de forma directa, o bien utilizando un convertidor que va directo de la batería y sacaríamos para la energía de la casa. Fijaros lo facilito y lo sencillo que es. Bueno, el regulador es un aparato que está intercalado entre el panel y la batería y su función es cuidar de la vida de la batería. El regulador controla esa energía que nosotros estamos introduciendo durante las horas de día y evita que por la noche, por ejemplo, se descargue esa batería a través del panel. Cuando no hay sol aquí, esto sería un consumidor y el generador pues sería la batería. Y el regulador, en una de sus funciones, se encarga de protegerla en ese sentido. Otro es que la batería no se debe descargar totalmente y tampoco debemos dejarla que una vez que esté llena todavía metamos más energía. Entonces todas esas funciones son las que hace un regulador. Los paneles para las instalaciones de energía solar aislada deben ser específicos para carga de batería, es decir, tienen que tener un número de células, que son estos cuadraditos que podéis ver aquí, en número de 36 o 40 cuando se trata de cargar baterías a 12 voltios, pero cuando la batería es el doble, que es de 24, nosotros debemos utilizar paneles de 72 o de 80 células. Bien, entonces hay paneles específicos, como digo, de carga de batería de 36 o 40 células en el caso de 12 voltios o de 72 u 80 en el caso de 24 voltios. Eso sería lo idóneo. También se puede hacer instalaciones evidentemente a 48 sumando paneles de forma enseriada, es decir, poniendo dos paneles en serie de 12 podemos cargar una batería de 24. Pero bueno, ahora vamos a hablar de los reguladores. En el caso de este tipo de paneles utilizaremos reguladores los reguladores clásicos, de los cuales nosotros venimos hace más de 40 años, nosotros fabricamos este tipo de reguladores. Estos reguladores se conectan de forma muy sencilla. Primero conectamos la batería y una vez que el regulador sabe el tipo de tensión al que va a trabajar, pues no tendremos problema en colocarle el panel adecuado. En los reguladores aparece una intensidad máxima, por ejemplo en esto sería 30 amperios. Si nosotros miramos en la parte posterior del panel, nosotros vamos a tener aquí, perdón, le puedo dar la vuelta de esta forma, podemos ver aquí que nosotros tenemos una intensidad máxima que son unos 7 amperios. Esos 7 amperios que nosotros vamos a tener significa que con un regulador de 30 tendremos que dividir esa intensidad total del regulador entre la intensidad máxima del panel. Si son 7 amperios y esto es de 30, 7 por 4, 28, es decir, podemos poner como máximo 4 paneles de ese tipo. Si fuera más intensidad o menos, pues podemos aumentar o disminuir el número de paneles. Hay reguladores, como veis, de 30 amperios, de 50, de 80, de 100 y con una serie de versatilidades. Estos reguladores pues tienen una serie de funciones que se pueden programar, tienen salidas que son programables, tienen salidas para RS232, para una salida USB para hacer o bien un histórico o tener control a distancia sobre nuestra instalación fotovoltaica. Cuando los paneles, porque aquí en el mundo de los paneles existe una gran diversidad en cuanto al tipo de paneles. Os voy a enseñar por aquí unos paneles, si me acompañáis,
os enseño unos paneles. Por ejemplo, este es un tipo antiguo que tiene 24 células. Las células son estos cuadraditos. Tendría una tensión de 12 voltios máximo. Este sería otro panel que tiene 34 células. Este es un panel muy antiguo con células redondas y con mucho espacio que está perdido de producción. Tenemos otros paneles que pueden ser, bueno, este caso es circular. Este sí sería de carga buena de batería porque tiene 36 células. En este caso tenemos paneles que podemos ver aquí que tienen 50 células. Si sumamos estos cuadraditos vemos que tiene 50. Entonces estos paneles como de 50 como de 60 células, que hay otros, nosotros podemos ver que esos paneles no tienen una tensión adecuada para la carga de batería. Quiero decir que hay unos paneles que son de carga de batería y otros que se utilizan, como estos que veis aquí, para grandes instalaciones de venta a red de energía, o bien para hacer parques o huertos solares o sistemas de bombeo o de riego. En el caso de que tengamos unos paneles de estos tipos que suelen ser más económicos, nosotros deberemos de poner unos reguladores de los que se denominan de búsqueda de punto de máxima potencia o MPPT. Los reguladores muchas veces se denominan por su circuito integrado que los provee. En este caso, estos reguladores se utilizan porque con 30 voltios que nos daría un panel de estos en una batería de 24 voltios, pues con los 30 voltios cuando yo lo conecto va a disminuir esa tensión y entonces no va a ser capaz de llenar a tope la batería. Entonces estos reguladores de tipo MPPT lo que hacen es una especie de transformador, con lo cual nosotros vamos a elevar esa pequeña tensión un poco más arriba para que nos llene completamente la batería. Tienen otra serie de ventajas y desventajas. Estos reguladores, las paneles, se pueden hacer series con ellos, con lo cual llegamos a unas tensiones. Pero no olvidéis que hay unas hojas de características, tanto en los reguladores de tipo MPPT como en los reguladores convencionales. Si tenéis cualquier duda sobre esto, no tenéis más que acudir a nosotros. Nuestra página web es www.solenersa.com. Estamos a vuestra disposición, contestaremos todas vuestras preguntas y quiero daros muchas gracias por vuestra atención. Hasta siempre.